un hombre que se confiesa ateo y agnóstico querer convertirse en embajador de España en la Santa Sede? Por supuesto que puede, y de hecho lo consiguió. Su nombre, Gonzalo Puente Ojea, que hoy estará con nosotros para hablarnos de esta aparente contradicción. El que fuera nuestro representante en el Vaticano entre los años 1985 y 1987, tras dejar la subsecretaría de Asuntos Exteriores, nos explicará también qué le ha llevado a escribir su última obra, el polémico libro El mito del alma, ciencia y religión. En él, el autor realiza un profundo estudio afirmando que el alma no existe. Bienvenido, don Gonzalo, de Gonzalo a Gonzalo. Muchas gracias, encantado de encontrarle. Y lo primero que tengo que hacerle es la pregunta clave. Si no existe el alma, ¿quiénes somos? Pues somos una especie biológica que a través de un largo proceso evolutivo ha concluido en lo que se suele conocer como Homo sapiens o Homo sapiens sapiens, según se tome como referencia al hombre de Neandertal hace unos 85.000 años, o el hombre de Cromañón, que tiene un estado mayor de racionalidad, que se sitúa en torno a la región de Cromañón hacia unos 35.000 años. Esto es lo que realmente ha dado lugar. ¿Usted lo que dice que somos un trozo de carne? Bueno, no es exactamente eso, porque la carne naturalmente es un ente material, pero la carne tiene sus complejidades, y la carne es un proceso también evolutivo a partir de la vida. Pero que no existe... Hombre, pues si quiere usted simplificar mucho y en términos vulgares, podemos decir que somos efectivamente un trozo de materia, un trozo de carne, es decir, un trozo de energía condensada en materia a través de la masa, y por lo tanto somos, pues sí, ¿por qué no decirlo? Un trozo de carne. Sí, señor. Sin ningún tipo de espíritu que... Por supuesto, ningún ente sobrenatural que sea diferente en sustancia, en entidad, en consistencia, diferente a la carne, al cuerpo, a la carne. El cuerpo entendida como realidad corpórea, ¿no? Don Gonzalo, no existe esa no alma. existe. No existe. Don Gonzalo, usted, este libro que ha escrito, sí, El mito del alma, es un libro que puede crear miedo y puede ser una bomba contra los mismos cimientos de mucha gente que piensa que el alma existe y que el único sentido de la vida precisamente es tener un espíritu, ¿no? Bueno, yo creo que el sentido de la vida no es tener un espíritu, porque tener algo inexistente nunca puede ser el sentido de nada. En lo que se refiere al miedo de la gente a perder la concepción del ser humano como una entidad compuesta de cuerpo, materia y de alma o entidad espiritual, inmaterial, de cierta naturaleza, indestructible, eterna, etcétera, pues la diferencia es que en el primer caso nosotros estamos atenidos a una visión realista y obtenida por métodos por vías de método científico, y en el otro caso lo que hacemos es prorrogar durante tiempo indefinido una visión que es la que tenía el hombre prehistórico en su esfuerzo de pseudo-racionalidad, pero al fin y al cabo de racionalidad del ser humano. Él tenía que arreglar las experiencias de su vida y darles una forma, diríamos, una configuración que le permitiese arreglar sus impresiones sensoriales, su vida cotidiana, lo misterioso que se le presentaba en el curso de su existencia. Y entonces, como muy bien dijo en el año 1970, en un libro que realmente yo creo que divide una época de la antropología cultural antes y después de él, el E.B. Taylor, mejor dicho, en su obra famosa La cultura primitiva, en su segundo volumen, En el origen de la religión, establece perfectamente, y yo así lo explico con todo detalle, reformulando la teoría de Taylor de un modo más interpretado de un modo más coherente, en mi libro Ateísmo y religiosidad, que precede precisamente a El mito del alma. Entonces, ese hombre prehistórico que inventa la existencia de algo distinto del cuerpo, pero que reside a veces en el cuerpo y a veces no en el cuerpo, por ejemplo en los sueños, en las visiones, etcétera, etcétera, pero es una realidad que a veces se le presenta como casi habitual, cotidiana, pero otras veces se le presenta como una realidad verdaderamente indescifrable, misteriosa. Él tiene que darle algún estatuto, alguna configuración y organizar su mente en función de esa doble acción
de alma y de cuerpo. Ánima es un término tardío, pero que refleja lo que el hombre primitivo más o menos vino a inventar, que es la hipótesis animista, que es una hipótesis muy sólida y que permite además explicar prácticamente toda la fenomenología de cómo nace el sentimiento religioso. Señor don Gonzalo Puente Ojea, usted lo que más o menos está diciendo es que el hombre, como es un animal racional, cuando no tiene o cuando tiene miedo de algo desconocido, se lo inventa para seguir viviendo tranquilo. Pues en cierto modo sí, ese pensamiento de usted a mí me parece que refleja bastante bien la última motivación de todo lo que he expuesto yo. Bueno, ¿y qué hace un hombre como usted? Un hombre agnóstico, ateo, porque ateo es sin Dios, no es lo mismo que agnóstico, sí, ¿no? Yo propongo que hoy día el ateísmo debe rebasar las designaciones clásicas en forma de prefijo negativo, no teísmo, sino ateísmo. Todo eso es una forma tradicional que yo creo que está superada. Hay que hablar de ateísmo en el sentido de religiosidad o irreligiosidad. Si tú tienes una visión irreligiosa del mundo, para ti desaparecen todos los conceptos de tipo animista, de tipo sobrenaturalista, de tipo espiritualista. ¿Qué hace un hombre como usted entonces de embajador en la Santa Sede? Se lo contesto con mucho gusto. Mire usted, el embajador de un país debe ser un hombre de su confianza. Yo en aquel momento, por razones, en fin, del proceso político español, teniendo en cuenta que el programa del PSOE del 82 tenía 3 o 4 puntos para mí fundamentales, pues me hice en ese momento pues afiliado al PSOE, aunque nunca llegué a formalizar en forma de carné esta afiliación, pero en definitiva, cuando Fernando Morán me ofreció la Secretaría de Asuntos Exteriores, yo acepté porque consideraba que el programa de gobierno y la representación de España por parte de este programa, pues valía la pena colaborar con el gobierno. Y entonces desempeñé durante los casi 3 años en que estuvo de ministro Fernando Morán la Subsecretaría de Asuntos Exteriores. Ahora bien, yo en un momento dado me di cuenta que realmente ese programa no iba por la vía de su cumplimiento, sino de su desviación. Pero en fin, todavía en el año 85, cuando yo fui nombrado embajador, todavía había pues la duda de si aquel programa seductor del año 82, reducido ya en sus dimensiones deseables, porque ya la transición había arrumbado en gran parte una gran franja de los ideales de la izquierda, en fin, diríamos, de época franquista. Entonces, sin embargo, pues yo consideré en fin, que todavía había que esperar. Y entonces, en ese momento, cuando cesé como subsecretario, toda vez que al cesar el ministro, el subsecretario pone el cargo a su disposición, pues, aunque Fernández Ordóñez tardó unos 15 días en aceptarme la dimisión, pues entonces yo, naturalmente, ya había mostrado mi deseo, repetí reiteradamente, no solamente a Fernando Morán, sino pues a Alfonso Guerra, etcétera, etcétera, de ser embajador ante la Santa Sede. ¿Por qué? Porque consideraba que España no es una finca de la Iglesia, pero si se repasa la historia de España, veremos que ningún embajador de España fue otra cosa que un ferviente o por lo menos un creyente real. Me pareció que lo que tenía que hacer un gobierno que se decía confesional, aunque el artículo 16 de la Constitución es una parodia y su aplicación todavía más que una parodia, pues en fin, había ahí un elemento de aconfesionalidad nominal, pero la había. Un poco de lavar la imagen, ¿no? Lavar la imagen, muy bien dicho. Pues entonces yo pensé que había que decirle a los españoles que a la Santa Sede podía ir un embajador que no tuviera creencias religiosas y que además representase una línea de pensamiento pues de la izquierda tradicional. ¿Y lo consigue usted? Me costó mi trabajo porque hubo un momento de dubitación, creo yo, esto es más adivinatorio que otra cosa, pero me pareció que hubo cierta dubitación y entonces yo le dije a Alfonso Guerra que si se me negaba ese puesto, el subsecretario cuando cesa en Asuntos Exteriores se considera que tiene derecho a elegir la embajada que quiera. Esa embajada, pues a mí me pareció que reunía una serie de razones por las que yo debía aspirar a ella. En primer lugar, hacerles ver a los españoles que España no era un Estado confesional, aunque de hecho estaba redactado el artículo 16 para lograr una confesionalidad de hecho más intensa todavía quizá que la confesionalidad de derecho de la época franquista. Pero en aquel momento había que demostrarle que había un artículo 16, en segundo lugar, que era un hecho perfectamente no solo normal, sino lógico, que un gobierno de signo socialdemócrata nombrase como su representante a alguien que había tenido su confianza como subsecretario.
Y para mí era una gran satisfacción mostrar al mundo que un agnóstico o un ateo, como le quiera llamar, realmente puede desempeñar con todo decoro España como Estado ante la Santa Sede. Perdone un momento. Una persona que está de embajador, como usted, en la Santa Sede, ¿tiene que asistir a ritos religiosos? Naturalmente, tiene que asistir a todo el ceremonial religioso. Mire usted, porque los embajadores de países que no son católicos o incluso que son ateos, como los países del este en aquel momento, pues tienen naturalmente, porque hay unas normas. El Estado que te recibe con todas las consecuencias. Te reconoce como embajador, te da el rango de embajador, te concede los privilegios propios de un embajador, pero a su vez pide con toda lógica que tú reconozcas naturalmente a las normas de cortesía, a las normas de ceremonial de Estado y a las normas propias de ese Estado, que en aquel caso era no el Vaticano, como se dice, porque el sujeto de derecho internacional es el representante de la sede apostólica, es decir, es el Papa. El Papa, como Vicarius Christi, se supone que tiene el poder de las llaves y él es el que representa ese hecho anómalo y en cierto modo delirante y absurdo que un sujeto determinado individual pueda representar una función de soberanía, cuando la soberanía nace de otra manera en el curso de la historia de Europa. Pues es así. Entonces, naturalmente... ¿Es un rey absoluto? Absolutamente. Es el único caso que realmente en la historia se puede, aparte de las monarquías, en fin, precristianas, antiguas, algunas, por ejemplo, las caldeas sirias, egipcias, en donde realmente el poder soberano era tan sacral y tan concentrado que no tenía recortapisas, salvo el sacerdocio, que le imponía la voluntad muchas veces al faraón. Pero realmente el rey, el soberano pontífice, entendiendo que sus poderes derivan directamente de un hecho de revelación, lo cual es falso porque el versículo en que se apoyan del Evangelio de San Mateo es 16-18, es absolutamente, el tu es Petrus, ¿verdad? Es absolutamente apócrifo, reconocido por todos los exégetas serios del Nuevo Testamento. Pero en fin, apoyándose en ese versículo apócrifo, le da el poder de las llaves sin limitaciones. Y el Vaticano y la Santa Sede se configura primero como Estados romanos, con su soberanía territorial muy extensa. Fue mucho más extenso. Hay que recordar que la Edad Media tenía media Italia. Claro, de mar a mar hasta el Adriático y por el norte, pues prácticamente pues casi hasta la cuenca padana y por el sur hasta Nápoles. Y papas muy guerreros. Y papas muy guerreros, algunos condottieri, que eran como como Gatamelata o como algún gran condottiero de la época. Eso es evidente. Entonces realmente, si uno observa cómo estaba constituido el gobierno de la Iglesia en la época del Estado romano pontificio y cómo estuvo después de la ruptura con el periodo de Pío IX, naturalmente después de la derrota de Porta Pía, se encierra en el Vaticano y no quiere ninguna relación con el poder temporal italiano. Entonces se configura también pues una nueva administración que es exactamente igual. No hay ningún poder, ni colegiado ni individual, dentro de la Santa Sede que pueda decirle al Papa, no, esto está vetado. La Constitución no permite que usted dé este paso, en absoluto. La pura y simple y absoluta voluntad del Papa es la voluntad del Estado que él representa o del sujeto de soberanía que él representa. Este es un hecho único realmente en la historia del mundo, aparte de esos casos antiguos, muy antiguos que yo le he citado. Hablando del Papa, ya sabe usted que ha salido en la prensa y en estos días está saliendo la famosa tercera revelación. Sí. De las niñas, de los hermanitos y la prima de Fátima. Y decía que se acaba de revelar que parece ser que un señor se iba a intentar asesinar al Papa. ¿No le parece extraño que haya salido ahora después de que todos conozcamos la historia, el final de la película? La Iglesia no tiene, de verdad, y lo digo sin ánimo de injuriar a nadie, pero en fin, como simple descripción de hechos, no tiene sentido el ridículo. La Iglesia es de tal cinismo que en cualquier momento afirma y da explicaciones que uno se queda realmente asombrado de que el pueblo reciba esos mensajes. El pueblo pues traga todo lo que le echan. Lo que ha dicho primero Ratzinger, yo creo que no se plantea el problema, pero el pueblo que no se lo cree se calla y sigue la corriente, ¿no? Pero, por ejemplo, la explicación que ha dado o ha sugerido por lo menos el Vaticano últimamente, y concretamente pues el propio Ratzinger y el propio, en cierta manera, el propio pontífice,
verdaderamente es que no es serio. ¿Cómo es posible que haya una revelación de ese tipo? Yo estoy dando marcha atrás porque Ratzinger parece que ha dicho, no, yo no sigo mucho los medios de comunicación, pero en fin, he tenido la referencia y creo que es cierta. Parece que Ratzinger, cuando le apuran, decir, pero realmente es que la Virgen se apareció a los niños, dice, hombre, no es que se apareciese, porque la Virgen, no, esas palabras tampoco son de la Virgen, es pero no es. Cuando la Iglesia se ve contra la pared, para dar una explicación medianamente racional para seres desarrollados, etcétera, pues tira la esponja y cambia de rumbo. Esa profecía no la pueden mantener seriamente como ninguna otra, y sobre todo estas revelaciones hechas así en vivo, de que se aparece la Virgen además con la túnica azul y la bata blanca, estas vírgenes que solo aparecen como las vírgenes que se inventaron pues los jesuitas y las órdenes religiosas modernas. Bueno, ya desde la Edad Media venían unas tradiciones también de cómo eran las vestiduras de los santos y de la Virgen, etcétera, y a unos niños les suelta un speech que verdaderamente no tiene coherencia porque es absurdo, ¿no? Realmente, de verdad, debían los cristianos empezar a reflexionar por estas verdades elementales y sencillas. Porque Jesucristo sí existió, ¿no? A mi juicio sí. Jesús de Nazaret es una figura difícilmente discutible en la existencia como hombre, pero no el Jesús de la Iglesia, claro, un judío de su época que anunciaba el reino, que estaba persuadido de la instauración del reino como cumplimiento de las promesas de Yahvé al pueblo de Israel, es decir, que estaba ligado a ideales de tipo escatológico mesiánico, etcétera, etcétera. Para mí, evidentemente... ¿Escatológico? Escatológico, es decir, el fin del mundo, ¿no? Sí. El fin del mundo, o más bien el fin del mundo actual, el mundo romano en aquel momento que dominaba, para la instauración de una especie de reino mixto, tierra y cielo, Jerusalén, donde se ejercería pues una monarquía, según algunos, de 400, según otros de 1000 años antes del juicio final, que sería el juicio escatológico ya propiamente dicho, en que habría ya la separación de los buenos y los malos y el castigo o el premio correspondiente a unos y a otros. Jesús estaba imbuido de ese hecho fundamental. Aparte de eso, Jesús era realmente un piadoso dentro de lo que era el mundo de aquella época, un hombre que vivía subjetivamente la fe con gran intensidad y tenía además una visión típicamente judía de cuáles eran, en cierto modo, los atributos y la naturaleza de Dios. Y en ese sentido comulgaba absolutamente con las corrientes más serias de la espiritualidad semítica hebrea. Y todo lo que sabemos de Jesús lo sabemos con cierta certeza porque examinando con un espíritu crítico y aplicando métodos de interpretación al Nuevo Testamento probados ya por la historia seria del tema y de las interpretaciones exegéticas sobre todo esto, es evidente que es la lectura, por ejemplo, de los sinópticos, que son los 3 primeros evangelios, después de las epístolas paulinas, que son decisivas para la orientación teológica de los sinópticos, decisivas, digan lo que digan, pues se ve claramente que la Iglesia se inventa una mesianidad distinta a la de Jesús. Una mesianidad que para un judío auténtico era blasfematoria, sacrílega. Decir que un hombre sería la encarnación de Dios, que Dios se encarnaría en un hombre para que este hombre padeciese un castigo equivalente al daño causado a la gloria divina por el pecado original mediante su propio sacrificio expiatorio. Y que ese Dios que tenía 2 naturalezas, de ese Dios hombre tendría 2 naturalezas a través de esas teorías kenóticas que también son verdaderamente un laberinto absolutamente inextricable. Tendría por lo tanto, por una parte todos los atributos de la divinidad y por otro lado todos los atributos de la humanidad. Claro, usted comprenda que eso es negar el monoteísmo rígido y absoluto y puro de una religión que ni siquiera tenía nombre para el Supremo, que se le llamaba por el tetragrama famoso, Yahvé. Entonces, verdaderamente, Jesús no podía haber comulgado como judío de su época en una visión que procedía de otro medio cultural y que pretendía que Dios podía encarnarse en un hombre y constituir de esta manera una entidad mixta, Dios-hombre, en que todo... Ya los griegos lo hacían, ¿no? Los griegos sí, porque de ahí está tomado, en definitiva, de las religiones mistéricas, a través de Pablo, está tomada esta idea.
Por eso la religión cristiana y la fe cristiana es una fe híbrida compuesta por una tradición semítica en parte y por una tradición helenística que, como usted ha dicho muy bien, procede de esas religiones mistéricas y de una concepción ¿Sabe usted que los dioses se casaban con los mortales, vivían, tenían hijos vistos? Sí, porque además como eran dioses y que todo el mundo sabía que eran un poco imaginarios, eran simbólicos, etcétera, pues no escandalizaba a nadie. Don Gonzalo, le voy a hacer una pregunta que no sé si usted me la sabrá responder porque es cuando nos llega una hora, que es la hora de, como dicen muchos, estirar la pata, otros echar el cuello hacia la derecha y otros decir adiós a este mundo. El día que llegue eso, don Gonzalo Puente Ojea tendrá la fuerza moral de seguir siendo quien es, o tendrá esa parte como algunos personajes de la historia que, teniéndole miedo a lo desconocido como todos, acaban agarrándose a lo desconocido para morirse más feliz. Mire usted, toda afirmación respecto del futuro es siempre problemática. Ahora bien, yo, conociéndome creo bastante bien a mí mismo, he sufrido una experiencia que fue un pequeño infarto de corazón hace 3 años, en que sinceramente pues, contemplé la posibilidad de que si me repetía pues me iba al otro mundo. Por mi cabeza pasó todo menos la posibilidad de que yo me replantease el problema de Dios. Por supuesto, eso desde luego, pero es que ni siquiera me replanteé el problema de a dónde iré yo después de esto, ¿no? Para mí es tan evidente que se nace y se muere y esto es todo, que estaba contemplando la posibilidad del hecho de mi muerte, pero pensando pues, en los que me rodeaban, en lo que es el mundo, qué sería el futuro de la humanidad. No, pero en ningún momento me planteé un problema personal de fe, en absoluto. ¿No es más cómodo despedirse hasta luego que despedirse para siempre? Hombre, yo creo que sí, en plan de decir vamos a durar todo lo posible. Si usted es cristiano, sí, me por imagino supuesto, pero que a sus familiares le dice hasta luego. Sí, claro. Si es ateo, le dice hasta nunca, ¿no? Claro, desde luego. Yo comprendo que desde el punto de vista del consuelo y desde el punto de vista de lo conveniente, todo ser tiene un conatus de vida, como decía Spinoza, y un conatus de vivir. Es decir, se aferra porque la vida en sí mismo es una especie de mecanismo que no solamente se convierte en fenómenos neuronales y nada, sino que hay un elemento, desde luego, mentalista que acompaña todo esto y que afirma la propia personalidad. Normalmente el hombre desea durar, desea vivir, pero cuando tú has llegado a la conclusión de que toda idea posterior de una segunda vida de tipo sobrenatural, donde pervives con tu personalidad propia, etcétera, etcétera, o en forma de energía cósmica, como los secularistas de ahora quieren remodelar las fe religiosas, eso sencillamente es un wishful thinking, eso es plantearse la existencia como lo que yo querría que fuera, porque en el fondo la fe religiosa se basa en eso. Yo quiero vivir. Si lo quiero es porque es posible vivir después de la muerte, porque mi deseo de tenerlo me asegura de que eso es una realidad posible. Es confundir el deseo con la realidad. Usted lo que está diciendo es que estamos viviendo un eterno camelo, ¿no? Totalmente. Y además un camelo penoso porque eso es una forma de poder, tal como se ejerce ese camelo, por una institución que se lo sabe todo respecto del poder, porque lleva 20 años manejándolo de todas las maneras y figuras imaginables, que es la Iglesia Católica y las iglesias cristianas en 2000 años, ¿no? 2000 años. En general, sí, pongamos los 2000 años. O creo que 2000 menos 2 años, porque por lo visto también en eso se han equivocado, sí, ¿no? Sí, bueno, también la datación de la fecha de nacimiento de Jesús, e incluso de toda la conversión, como usted sabrá muy bien, de la cronología antigua, latina, y después la cristiana, pues ahí hay fenómenos, evidentemente, primero de diferencias de 6 y 8 años, y en todo caso pues no corresponde verdaderamente a un criterio científico hasta muy tardíamente. ¿Cómo lo reciben en la Santa Sede? ¿Cómo reciben a un ateo en la Santa Sede? Sí, es una muy buena pregunta. Después de que la Santa Sede hizo todo lo posible para que el gobierno socialista retirase la petición de Pláceta para mí, hizo toda suerte de maniobras subterráneas y estuvo 3 meses intentándolo, no lo consiguió. Entonces tuvieron que tragarse tuvieron que darme el plácet y tragarse a un embajador de España, como dijo usted muy bien, que no tenía fe religiosa. Pues mire usted, eso realmente ocurrió porque yo en ese momento estuve dispuesto a jugar pues mi próximo destino diplomático, incluso a renunciar a la carrera si no se satisfacía ese deseo. Una vez que la Iglesia me tiene que recibir, la Iglesia, le repito, es un poder tan experimentado
y sabe tan bien cuáles son los registros de la psicología humana que cuando tiene que recibir, como en ese caso, tragarse por primera vez, porque es la primera vez, Luis de Zulueta fue un intento de la República que no llegó a cuajar porque enseguida desencadenó la guerra civil y nunca fue recibido formalmente por la Santa Sede. De manera que yo soy el primer embajador agnóstico. Esto para la Iglesia es grave porque revela que es un hecho atentatorio a su poder. Cuando un poder que es omnímodo respecto de un país como España no consigue evitar que en un momento dado la soberanía de España esté representada por un ateo, es menoscabo del brillo y de la potencia de ese poder. Pues esa humillación la asimiló en el mejor estilo curial, si se puede decir que ese es un buen estilo, que es simular que no había pasado nada, que yo era un hombre perfectamente válido, y cuando yo presenté las cartas de estilo al sustituto de la Secretaría de Estado, me dijo, pero embajador, si nosotros efectivamente leímos su obra escrita porque creemos que es un homenaje para el embajador que llega, que nos informemos de quién es, pero en ningún momento hemos vacilado en darle el place, si usted defiende lo mismo que nosotros. Yo dije, ¿y cómo es eso? Dice, sí, usted defiende la libertad y la dignidad humana. Dice, sí, yo le dije, sí, pero desde filosofías diferentes. Eso es secundario. Lo importante es que el objetivo es el mismo, de manera que usted ha venido aquí y estamos encantados de tenerle con nosotros. Y así transcurrieron hasta que un año y pico después la prensa empezó a airear que si yo había iniciado una causa de separación de mi mujer, y entonces dijeron, vamos a aprovechar. Lo que no conseguimos entonces podemos conseguirlo ahora. ¿Por qué? Porque el gobierno en esos 2 años había empezado a desviarse claramente de todas sus promesas. ¿Y dicen que Felipe González le cortó la cabeza? Pues en cierto modo sí, porque la pretensión vaticana, y sobre todo vehiculada por el nuncio y por la conferencia episcopal, era verdaderamente yugular mi cabeza. Y Felipe, según me dicen, gente bastante bien informada, tuvo una reunión, que al parecer fue una cena, en Añastros, que es donde reside el presidente de la conferencia episcopal, entonces Suquía, que conmigo estaba de mieles cuando iba a Roma y luego resulta que fue uno de los enemigos más abiertos de mi caso. Entonces consiguió, de los que estaban en aquel momento en Añastros, en esa cena, que creo que tuvo una evidencia real, ¿no? Estaba Felipe González, jefe de gobierno, el Ledesma, ministro de Justicia, ¿y le pidieron? Y mi ministro, es decir, Ordóñez. Allí se habló de muchos temas, de varios. Uno de ellos es que nos quiten ese embajador. Y allí se accedió. Únicamente lo que se dijo, o por lo menos en conversaciones algo posteriores, se dijo, pero no inmediatamente, hay que hacer estas cosas. Poquito a poco. Sí, vamos a ahogarlo, pero que la soga dure 6 meses más. Señor embajador, ha pasado la media hora. Yo creo que nos ha dejado usted muy clarito lo que piensa sobre esa ansiedad del ser humano del día después, y lo ha dejado bien claro en el mito del alma. Muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que algún día sea usted embajador en algún otro sitio, aunque no sea en la gloria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho también la forma en que me ha hecho el interrogatorio. Muchas gracias. The garden of consciousness lies in fertile mind that dorms.